Algunas cosas de este querido campo tienen historia propia, dignas de ser contadas en capítulos aparte. Es el caso de la capilla u oratorio, como se lo ha llamado históricamente. Este fue construido desde el comienzo en el año 1958 junto a los búngalos, cocina y baños. En los primeros tiempos solo era una estructura de ladrillo sin revocar, ni altar ni cruz, solo el piso de cemento. El revestimiento interior vino muchos años después. Solíamos sentarnos en el piso de la capilla y podíamos ver el puente grande que está en el otro extremo del campo, porque no había nada de árboles, y dependiendo de dónde venía el viento y por la acústica de la capilla, podíamos escuchar las conversaciones de los que pasaban a pie por ese puente. En la siguiente imagen de la revista El Telar podemos ver una misa realizada en el campo y apreciamos en el fondo la estructura de la capilla sin revocar, época todavía en la que las misas se oficiaban de espaldas y en latín. Arquitectónicamente este lugar posee ciertas características que lo hacen muy especial. En principio podemos decir que no es una capilla, ya que éstas suponen un lugar cerrado. Su forma simple y austera se asemeja más a una ermita u oratorio, aunque se ha usado hasta la actualidad para dar misa a cielo abierto. Su estructura es muy simple, está comprendida en su forma bidimensional como un medio círculo y en su forma tridimensional corresponde a un cuarto de esfera. Tiene un basamento de hormigón y su construcción es en ladrillo, actualmente revestida, y para cerrar la bóveda en su parte superior se realizó una losa. Posee un frente realizado en hormigón que le permite a esta estructura tener su característica acústica y proyección del sonido. Su forma es muy simple y pura, irrumpiendo de alguna manera con la rectitud de los árboles que la circundan y se elevan como columnas. Su forma de bóveda da la sensación de ser una figura acogedora, cual gran manto protector que ampara y cobija, un lugar de recogimiento y de introspección. Por los años 70 se realiza el primer altar fijo con cruz que duró muchos años, rústico en su confección, sin Cristo, sin ninguna imagen o advocación. Llegamos en la historia hasta el año 1998. El campo festeja sus 40 años de vida y se decide realizar una remodelación importante en la capilla. Dentro de los festejos de ese aniversario se realiza una Santa Misa presidida por el en ese entonces obispo de la diócesis Merced de Luján, Monseñor Emilio Ognajovich. De la mano de Miguel Peternel y sus hijos Tomás y Martín, ambos scout, se realiza la restauración total del altar y el ambón, reemplazando postes y maderas deterioradas. Además, se talla en madera una figura de Cristo que se coloca en la cruz y se construye además un pedestal cerrado y elevado en el que se entroniza la imagen de la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Luján. En el año 2008, como parte de los preparativos del festejo de las bodas de oro del campo, se arregla el piso y se extiende el mismo 2 metros más hacia el frente, agregándose además un pequeño camino de acceso, como parte de un proyecto integral a realizarse en etapas a medida que se consigan los fondos. Ya llegado el año 2018, el campo escuela cumple 60 años y es aquí donde se llevan adelante importantes cambios en la capilla. Las remodelaciones vuelven a estar a cargo de Tomás y Martín Peternel. En primer lugar, se reemplaza el altar fijo por un nuevo altar móvil de mayor tamaño. Se reemplaza también el viejo ambón por un atril. Se restaura en su totalidad el pedestal cerrado de la Virgen de Luján y se coloca el Cristo tallado que hasta ese momento estaba adherido en la cruz que hacía las veces de pata del viejo altar, en una nueva cruz de madera colgando sobre la bóveda de la capilla sobre la imagen de la Virgen de Luján. Quedan por realizar varias acciones detalladas en el proyecto integral del Campo Escuela Flandes, como la realización de bancos, cambio de luminarias, adecuación del parque de la capilla, impermeabilización de la bóveda, etc. Pasaron por ella un sinfín de eventos, misas, ceremonias, fue testigo de velas de arma, promesas, reflexiones, punto de culminación de juegos, refugio en las tormentas y recogió las miles de plegarias de scout y guías que hasta ella llegaron.
Cupressus es un género de árboles llamados comúnmente ciprés. Muchas de las especies se cultivan como árbol ornamental en parques y jardines. Nuestro campo posee 10 ejemplares de esta especie ubicados junto al oratorio. Fueron plantados en 2 etapas, pudiéndose distinguir por el grosor en su tronco y su altura. 5 de ellos fueron plantados en los comienzos del campo, siendo los otros 5 plantados en forma semicircular a fines de los años 80, con la idea de generar un espacio más íntimo y sombra para las misas y ceremonias. Como la gran mayoría de las coníferas son de hoja perenne, pueden alcanzar los 20 metros de altura con un diámetro aproximado de 1 metro. Su porte es piramidal, de crecimiento rápido en los primeros años de vida, ralentizándose después y pudiendo alcanzar los 300 años de vida. Poseen un tronco recto y de corteza delgada en la que se forman fisuras longitudinales. Las hojas son muy pequeñas, de 2 a 6 milímetros de longitud, con forma de escama, alineadas en parejas opuestas y decusadas. Forman un follaje denso de color verde oscuro. Florecen a finales del invierno y en un mismo ejemplar se producen flores masculinas y femeninas. Las masculinas forman conos ovales de color amarillento y naranja oscuro que cuelgan de las puntas de las ramas. Las femeninas forman conjuntos de pequeñas piñas o conos de color gris verdoso de 2 a 3 centímetros de diámetro, con 8 a 14 escamas, que al madurar adquieren un aspecto leñoso. Los conos se desarrollan en primavera y la maduración se produce en el otoño del año siguiente de la polinización, cerca de 20 meses después. No está clara la procedencia de su simbología funeraria, pero es muy común verlos en cementerios y templos de la religión católica. En otras zonas el ciprés fue considerado como un símbolo de hospitalidad. En la antigüedad se plantaban a la puerta de una vivienda 2 cipreses para indicar a los viajeros que la hospitalidad de la casa les ofrecía comida y cama durante unos días. En diferentes épocas del año es común observar la presencia de vida en el oratorio del campo escuela. Dentro de la farola interior suele realizar su anidada la torcasita, también conocida como palomita de la Virgen, picuí, culubín, urpilita, urquía, tortolita cuyana. Es un ave de la familia Columbidae, nativa de América del Sur. El plumaje de la torcasita es poco vistoso. Muestra la cabeza grisácea y el dorso gris a castaño. La garganta tiene un collar blanquecino. Las alas son pardo grisáceas, con motas negras o azul muy oscuro. Abiertas al volar se distinguen 2 bandas negras y una blanca. La cola muestra una orla blanca bien visible. La hembra es ligeramente más oscura y menos grisácea, mientras que el macho tiene una coloración ventral más blanquecina. No supera los 18 centímetros de largo, con poca diferencia entre sexos. El pico es negro y las patas con un tono rojizo. La especie se asienta en ambientes muy diversos, desde estepas, sabanas, hasta zonas boscosas y entornos urbanos. En regiones de abundancia alimenticia forman grandes bandadas de cientos de ejemplares, pero normalmente forman pareja para reproducirse. Se alimenta de grano y detritos. La reproducción es constante a lo largo del año, aunque la mayor parte de las uniones se registran en primavera y verano. El nido es muy precario, a veces una plataforma sin paredes construida a base de tallos o palitos, con o sin revestimiento de plumón en la cara interna. A veces reutiliza nidos abandonados. Pone en días alternos 1, 2 o raramente 3 huevos de color blanco de hasta 25 por 18 milímetros. Y luego, de 12 a 18 días de incubación, los huevos eclosionan. Los pichones permanecerán otro tanto en el nido, al cuidado de los adultos mientras desarrollan el plumaje juvenil y abren los ojos. Poco después de abandonar el nido, dejan a sus padres para independizarse. El macho canta durante el día con un arrullo muy rítmico de 2 silbidos repetidos varias veces.